hermanos, pues para los que no me conocen, mi nombre es Fabiola Buenrostro Camacho. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, pero me crecí en Cocula, Jalisco. Yo no nací en el Evangelio, pero comencé a conocer de la palabra de Dios cuando tenía como 6 o 8 años. Y fue cuando una hermana de mi mamá que vivía en Guadalajara se convirtió al Señor y comenzó a compartir el Evangelio a la familia. Yo crecí asistiendo a las dos iglesias, a la iglesia tradicional, la mayor parte del tiempo, porque pues vivía en Cocula y ahí era donde iba al catecismo y asistía pues a las fiestas patronales, a misa y demás, ¿verdad? Pero también cuando visitábamos a la familia de mi mamá en Guadalajara y había oportunidad, nos íbamos a los cultos, allá le llaman cultos, a escondidas de los esposos de mis tías, porque pues ellos hasta la fecha, ¿verdad?, no son convertidos, y a escondidas de mi papá. Recuerdo que aunque era niña, hermanos, tengo muchos recuerdos de cuando íbamos y recuerdo que me gustaba mucho ir a los cultos y escuchar que leyeran la Biblia y que predicaran, porque pues todo me parecía tan diferente, ¿verdad?, cuando iba a misa. Y aún en esta edad recuerdo que me impactó mucho el testimonio de un hermano que estaba predicando acerca de, él iba a misiones, él era misionero, y que en una ocasión pues le había mordido una culebra venenosa, ¿verdad? Y que estuvieron orando por él y orando y no le hizo efecto el veneno de la víbora. Entonces pues yo era niña y a los niños les impacta esas historias y a mí me impactó mucho y me acuerdo bien que yo pensé y dije, ¿a poco de verdad Dios es tan poderoso que puede hacer que no le pase nada a una persona con una mordedura de una víbora? Y eso lo tengo bien en mi mente. Desde allí, desde muy niña, comencé a querer aprender más de Dios, y aunque eran muy pocas las ocasiones en las que podíamos asistir a los cultos, recuerdo que mi mamá se esforzaba por enseñarnos en casa a orar y nos leía la Biblia y nos enseñaba del amor de Dios. Mi papá nunca estuvo de acuerdo en que fuéramos a una iglesia cristiana, o con los aleluya, decía él, y así es que pues todo lo que hacíamos era a sus espaldas. Cuando yo tenía más o menos como entre 11 y 12 años, conocimos a una familia cristiana en Cocula y que se congregaban en San Martín Hidalgo, y recuerdo que fuimos a su servicio un par de veces solamente, y fue entonces cuando supe que eso era lo que yo realmente quería y eso me llenaba, estar en la presencia de Dios, en un lugar en donde se adorara su nombre. Y a esa edad yo recuerdo que realmente quise tener un cambio en mi comportamiento, en la música que escuchaba y en mi manera de vestirme, pero pues en ese tiempo yo no entendí por qué razón no tuve el apoyo que hubiera deseado de mi mamá. Pero quiero compartirles que esa experiencia, pues aunque yo hubiera querido recibir ese apoyo de mi mamá, ¿verdad?, eso yo lo tomo como algo que yo no quiero que le pase a mis hijos. Yo quiero apoyarlos y animarlos a que ellos sigan en el camino del Señor para que ellos no se aparten de sus caminos. Dice, tiempo después ella dejó de asistir al grupo familiar y a los servicios al no tener el apoyo de mi papá, y por ende mis hermanas y yo nos alejamos del camino del Señor. Nomás eso noté. Pero después, hermano, pues pasar el tiempo, yo crecí alejada del Señor, llegué a mi juventud. Yo pues empecé a ir con las amigas, ¿verdad? Yo me casé a los 16 años y a esa edad pues me vine para acá, a Estados Unidos, pero primero llegamos a Tijuana, donde estaban unos hermanos de mi mamá que también eran cristianos. Mi esposo emigró primero a este país y yo me quedé en Tijuana por alrededor de 2 meses, y en ese tiempo yo volví a asistir a la iglesia cristiana y recuerdo que ya no quería venirme, nomás porque pues ya estaba casada y tenía que venirme, pero el Señor hizo algo bien bonito en esos 2 meses en mi vida. Y pues al venirme para acá otra vez, al no ser, pues mi esposo no me dejaba congregarme, y también por comodidad, ¿verdad?, de que pues a uno pues se deja llevar uno por las cosas del mundo, pues ya no asistí, y muchas veces intenté congregarme en una iglesia, pero pues porque no me dejaban, pues no lo hacía, ¿verdad? Yo pues yo servía al pecado, hermanos, en muchas maneras desde mi juventud.
pues mi papá siempre tuvo, gracias a, y lo testifico porque él ya es libre de eso, pero mi papá siempre sufrió con alcoholismo. Entonces en mi casa pues siempre hubo mucho alcohol, ¿verdad? Y había un vacío muy grande en mí al no tener pues a mi papá para mí. Lo tenía físicamente, pero pues lejos emocionalmente, ¿verdad? Y entonces pues yo comencé también a llenar ese vacío con alcohol desde muy joven. Es en parte vergonzoso, ¿verdad? Porque pues no es muy común que las mujeres tomen, pero pues lo digo ahora porque pues como les digo, el Señor libertó a mi papá de eso y pues nadie estamos exentos, ¿verdad? De ser atrapados por las cadenas del enemigo, pero tampoco nadie estamos exentos de que el Señor muestre su misericordia y nos saque de donde estemos. Él es bueno. Cuando me vine para acá, pues también aquí servía al pecado, ¿verdad? También aquí pues tomaba mucho y me gustaban las cosas del mundo, pero gracias al Señor que me sacó de ahí. Yo desde muy joven también, pues una de las áreas donde el enemigo más ha atacado ha sido en mi mente. Desde muy joven pues yo padecía momentos de depresión y me llevaban a pensamientos suicidas desde muy chica, hasta ser adulta e incluso hasta ya casada, pues siempre había tenido esas batallas, esas luchas en mi mente, pero ahora pues yo sé que el Señor está conmigo y Él me ha dado la victoria en cada una de esas luchas, porque es difícil cuando uno está lejos del Señor, ¿verdad? Es uno muy vulnerable, pero el Señor me ha dado la victoria, gloria al Señor por eso. Pues yo vine a los pies del Señor en el año, pues a finales del año 2011. Yo, pues como les digo, yo intenté muchas veces, ¿verdad? Acercarme al Señor, pero fracasaba, y a finales del año 2011, pues yo traté una vez más de acercarme al Señor, y me acuerdo que oraba en la noche y le decía al Señor, pues, yo no sabía ni cómo empezar a orar, ¿verdad? Porque tanto tiempo lejos de Él, pues no sabe uno ni cómo acercarse de nuevo a Él, pero el Señor conocía mi corazón y Él empezó a trabajar en mi corazón, y a finales del año 2011, pues el Señor empezó a hacer la obra, y yo me acuerdo que le pedí permiso a mi esposo, ¿verdad?, para asistir al grupo, en el grupo C, en la casa de la hermana Marina. A veces tenían como reuniones los sábados, y entonces me acuerdo que a veces llegábamos de alguna fiesta o de algún lugar los sábados y pasábamos por su casa y los escuchaba cantando, y ay, era como un imán que me quería llevar para allá. Y pues no me daban permiso, pero gracias a Dios me dio el valor para, pues yo sabía que ya había obedecido muchos años a mi esposo en esa área, y yo sentía en mi corazón empezar a obedecer al Señor. Y la hermana Marina me cuenta que en octubre, ¿verdad?, como se hace la semana de ayuno y de oración, ellos salían y oraban en mi casa y ahí en la esquina de mi casa. Y fue en ese tiempo, hermanos, que yo empecé a sentir que el Señor estaba haciendo algo en mí. Así es que yo puedo testificar que de verdad son bien útiles esta semana cuando se sale y se ora por las casas, por las calles. Fue en el año del 2000, a principios del 2012, como en febrero, vinimos mi niña y yo en un domingo al servicio a escondidas de mi esposo. Le dije que iba a ir a la tienda y me vine para acá. Un ratito nada más, porque no quería que se hiciera mucho tiempo, y vinimos para acá. Y yo me acuerdo que le dije a mi niña, vamos a ir a ver si nos gusta. Y pues sí, llegamos aquí, fue como volver a vivir ese tiempo. Y pues nos fuimos, y ya la siguiente vez pues yo le dije a mi esposo que yo iba a empezar a ir al grupo, y fui aunque él no estuvo de acuerdo. Ya después él fue más flexible y ya me empezó a dejar ir. Después le dije que quería venir a la iglesia y no quería, pero después me dejó, y ya empecé a venir en febrero del 2012. Acepté al Señor más o menos como a finales de marzo. Creo que lo acepté como 2 o 3 veces. Yo no sabía, ¿verdad?, como qué significaba, pero yo quería asegurarme que el Señor
estuviera ahí y que no me volviera yo a ir otra vez de sus caminos. Así es que fue como a finales de marzo, principios de abril. Me bauticé en ese mismo año 2012, en el 15 de julio, para la gloria del Señor. Y pues desde entonces, hermanos, hemos estado aquí tratando de, ¿verdad?, con luchas y pruebas, pero aquí hemos estado firmes con la ayuda de Dios. Yo empecé no soy muy buena con las fechas, hermano, porque nunca pensé que fuera a dar el testimonio, pero yo empecé a servir al Señor hace como año y medio en el ministerio de limpieza, y también estoy sirviendo en el ministerio con las instructoras, y a veces en el ministerio de los sugieres, y pues yo le doy gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él no solamente me salvó, sino que también me sanó de mis enfermedades. Cuando yo vine al Señor, yo vine, como les digo, con depresión, con migraña, unas migrañas horribles, con una ansiedad bien fea, y pues un montón de pastillas que tenía que estar tomando, y yo di mi testimonio que no supe ni en qué momento dejé de tomar las pastillas, porque el Señor me sanó y el Señor me liberó de todos esos ataques del enemigo, y el Señor me sigue dando la victoria. Y pues yo sé que hay muchas áreas en mi vida en las que el Señor necesita, pues ahí le digo, Señor, ten paciencia conmigo, porque hay muchas áreas en mi vida en las que el Señor necesita seguir trabajando conmigo, y yo también necesito seguir trabajando en ellas. Pero así como me ha dado la victoria, pues yo sé que va a seguir dándome, la verdad. Y pues este es mi testimonio, hermanos. Espero que haya sido de bendición, y que Dios los bendiga.